decirme, vea hermana, yo tengo 30 años de estar en el Evangelio, 40 años de estar en el Evangelio, yo tengo toda mi vida, nací en casa de evangélicos, pero hermano, lamentablemente la realidad de muchos es que realmente no conocemos quién es Dios y por ende no sabemos cómo adorarle. Algo que hemos repetido una y otra vez cada vez que desarrollamos este tema de los atributos de Dios es que el que no conoce a Dios adora cualquier cosa como Dios, ¿sí o no? El ser humano por naturaleza se inclina a adorar cualquier cosa, ¿sí o no? Por ejemplo, esto, yo sé que hay gente aquí que no tiene esto y yo, ¿cómo se llama? Bendigo a Dios por esto, porque a veces esto, hermanos, en nuestro tiempo se convierte en un Dios. Hablamos de la idolatría que practican otros, pero a veces nosotros idolatramos. Dios libre, se nos caiga el teléfono, ¿sí o no, hermana Grace? ¿Verdad? Yo sé que la hermana Grace no tiene ese problema, pero ahí Dios libre, se nos cae el teléfono y a ver qué le pasó al telefonito. Hermana, es que a mí me costó muy caro. Sí, pero a veces estamos como adorando las cosas. Dios libre le pase, o nos enojamos, o Dios libre, mi esposo agarró el teléfono y me lo deje caer. ¿Pero qué hiciste? ¿Verdad? Porque estamos idolatrando cosas. ¿Verdad? Estamos idolatrando cosas y esa es parte de nuestra naturaleza, lamentablemente. Podemos idolatrar cosas, podemos idolatrar personas, ¿verdad? Ay, es que ese pastor, es que ese siervo lo dijo, y aunque no está en la Biblia, hermana Grace, porque lo dijo él, entonces lo creemos. No, puede decirlo, hermanos, hay siervos de Dios muy respetables que ya partieron con el Señor y otros que están todavía con nosotros, pero hermanos, podrá ser muy siervo de Dios que si no está en la palabra del Señor, yo no puedo tomarlo como palabra de Dios. De ahí nuestra necesidad de conocer quién es Dios. Como lo mencionaba el pastor, esta semana nos toca el tema del atributo de Dios, la inmanencia de Dios. ¿Alguien ha escuchado ese término? Levánteme la mano si usted lo ha escuchado o sabe qué es la inmanencia de Dios. ¿Por aquí? ¿De aquí ninguno? ¿Solo el pastor? ¿Nadie? Ok. Qué dicha que usted no sabe nada para que aprenda bien hoy, ¿verdad? Que no se lo cuenten mal. Bueno, como lo mencionaba el pastor anteriormente, hay muchos atributos o varios atributos de Dios que conocemos muy fácilmente. Los tenemos en la memoria muy claros, como la misericordia de Dios, ¿verdad? Como el amor de Dios, como la gracia, la justicia, lo mencionaba el pastor, como la ira. Pero hay un atributo, o este atributo que me toca hoy a mí exponer, es un atributo que se escucha poco y se predica aún todavía menos. Pero que hermanos, nosotros lo tenemos, esto es como el atributo de la inmanencia, eso es como cuando nosotros hablamos en español, ¿verdad? Usted para hablar en español, usted no empieza a pensar, mira, ¿cómo se dice casa en español? ¿Verdad que no? ¿Alguien habla en inglés aquí? ¿Ah? Nadie. Bueno, pues si no me puedo predicar en inglés, para que me entiendan. Más o menos, hermana Grace. Más o menos. Bueno, entonces mejor no hablo porque después quedo mal, ¿verdad? Sí, porque hay gente que sabe más que uno y al final uno queda mal. Pero digámosle, yo no pienso, bueno, yo no voy a decir, ay, ¿cómo se llama eso? ¿Verdad? Como a veces la gente que se va del país y se va para Estados Unidos y ya se le olvida cómo se llama eso. Ay, ¿cómo se llama eso? ¿Verdad? Ay, ¿cómo es? Ay, Cher. Hermana Grace, ahora me corrige, ¿verdad? ¿Verdad? Es así, ¿verdad? Creo que sí, Cher. O Chair, ¿verdad? Más peor. Silla. Yo no pienso, ay, ¿cómo se llama eso? La inmanencia de Dios es un término que es parecido a lo que estoy mencionando. Es un término que lo tenemos, lo entendemos, tal vez no con la palabra en sí, inmanencia, pero yo creo que cuando usted lo estudie junto conmigo, se va a dar cuenta que no es algo tan misterioso, ¿verdad? ¿Qué es eso, inmanencia, verdad? Como un día yo preguntaba uno de los atributos de Dios y una hermana decía la inmanencia, ¿verdad? Y todo el mundo ahí, wow, ¿cómo es eso? ¿Cómo se come la inmanencia? ¿Verdad? No, es un término, hermanos, que al final usted va a ver que usted decía, sí, yo lo sabía, yo sé en esencia qué es la inmanencia,
pero no sabía el término en sí, pero hoy lo va a aprender. La hermana Patricia leía ahora el capítulo 7 de la segunda carta de Samuel, y ella nos leía todo ese capítulo. Y es que mucho de lo que vemos ahí en ese capítulo y en Primera de Reyes, capítulo 8, que es otro capítulo que les recomiendo que usted lo lea en su casa, nos habla de ese tema de la inmanencia de Dios. Ahora, yo voy a hablarles sobre la inmanencia de Dios, pero junto con la inmanencia de Dios, yo tengo que hablarles de la trascendencia de Dios para que podamos entender el término completamente bien, ¿verdad? Lo que es la inmanencia, tenemos también que hablar de la trascendencia de Dios. Ahora, en cuanto a la inmanencia de Dios, la inmanencia nos habla de que Dios interviene en su creación. Pero ojo, es muy importante, no es parte de ella. Dios no es un ser creado. Él no tiene principio y Él no tiene fin. Dios actúa en medio de la creación, ¿sí o no? ¿Verdad? Todo se sostiene por la mano de Dios, ¿verdad? Lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo creado, se sostiene por la mano de Dios, por la intervención de Dios. Dios es mayor que su creación, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero la sostiene y la sustenta muy de cerca. Para conocer mejor a Dios, necesitamos hablar de los términos trascendencia e inmanencia. Ahora, para los que están anotando, ¿a qué nos referimos con un Dios trascendente? ¿A qué le suena a usted la palabra trascendente o trascendencia? Alguien que me diga. Hermana Patricia, a mí me gusta preguntar, y si usted se equivoca, no se avergüence ni se apene, y si usted la pega, pues qué bien por usted, ¿ok? Hermana Patricia, ¿para usted qué le suena? Porque la palabra trascendencia sí la hemos escuchado, ¿no? Ok, para usted, ¿qué es el término trascendencia? Ok, algo como sobrepasar, dice la hermana Patricia. ¿Alguien más que me dé un término de trascendencia? ¿Qué significa trascendencia? Pastora, trascendencia, ¿qué significa? Ok, algo que está sobre, ok, que trasciende, ¿verdad? Que está sobre. Eso es a lo que hablamos de trascendencia, ¿verdad? Dios es distinto a su creación y eso tenemos que tenerlo muy claro, hermanos, porque hay corrientes actualmente y desde siempre que hablan o tienden a confundir a Dios junto con la creación. Y eso es un término que se llama panteísmo, que el pastor lo mencionó en la semana pasada. Hay gente, aún cristianos, hermanos, el arbolito, no toquen un árbol, porque el árbol, casi Dios, ¿verdad? Estas filosofías de la nueva era y demás que hablan sobre el cuidado y el amor a la naturaleza, eso está bien, ¿cierto o no que tenemos que cuidar la naturaleza? Pero eso, hermanos, de que la gente viene y un perrito, ¿verdad? El perrito es sobre el ser humano. Un animal la gente se esmera muchas veces más en cuidar o proteger un animal, una ley contra los animales, ¿verdad? A favor de los animales, que cuidar un ser humano. Eso, todas esas cosas, hermanos, son panteísmo. Es adoración a la naturaleza. Y tenemos que tener cuidado, ¿sí o no? Si nosotros investigamos un poquito de la historia, vemos, por ejemplo, nosotros vivimos en Costa Rica. ¿Quiénes eran nuestros descendientes? No, descendientes no. Antepasados, gracias. ¿Quiénes eran nuestros antepasados? ¿Ah? A menos de que usted venga puramente de España o de Irlanda, una cosa así. ¿Quiénes eran sus antepasados? ¿Ah? Sí, hermana Grace. Los indígenas. ¿Qué adoraban los indígenas? ¿Ah? Ok, dioses, ¿verdad? Pero esos dioses, ¿quiénes eran? O sea, hablemos puntualmente. El sol, la luna, ¿verdad?
las estrellas. Eso es panteísmo, es adoración a la naturaleza. Y usted dice, hermana, pero yo no lo hago. Pero tengamos cuidado porque hay corrientes, como le digo, filosóficas, y lo puedo decir con certeza, hermanos, que aún hay cristianos que aunque no lo hacen conscientemente, inconscientemente, sí están adorando la naturaleza. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque ven la naturaleza como un Dios. Como les digo, el ser humano tiene un problema en cuanto a que cualquier cosa se le puede volver un ídolo. Por eso debemos de dejar claro la trascendencia de Dios. Dios está sobre la naturaleza y la naturaleza se sustenta y se basa por lo que Dios hace. Él es el creador. Él no es parte de la naturaleza. Él no es parte de la creación. El término teológico que se utiliza para describir esto que estamos hablando, es decir, que Dios está sobre la creación, es lo que denominamos trascendencia. Es decir, Dios es mucho más grande que su creación y no depende de ella. Dios es trascendente. Es decir, Dios no depende de ninguna forma de lo que Él ha creado. Dios no cambia, Dios no depende de su naturaleza ni de su creación. Eso es lo que queremos hablar con la trascendencia. Él no está limitado por las cosas que Él hizo y no depende en ningún sentido de lo que Él ha creado o ha formado. ¿Tenemos claro que es trascendente? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna duda? Porque queremos que ustedes queden bien claros con respecto a este tema. ¿Ok? Dios está sobre todo. Dios es creador, no pertenece o no está dentro de la creación ni depende de ella. Ahora sí, ¿qué es inmanencia o a qué nos referimos con el Dios inmanente? Dios no depende de la creación, pero nosotros, su creación y la creación en general, dependemos de Dios, ¿sí o no? Ahora, hay también un término que por ahí lo hemos escuchado que es deísmo, que habla de un Dios creador, pero un Dios que se desentiende de la creación. Yo no sé si usted ha escuchado a alguien como que Dios está muy lejos, muy lejos, muy lejos, y Dios no tiene nada que ver conmigo, y Dios no tiene nada que ver con lo que pasa en este mundo. ¿Ustedes han escuchado eso? Hay gente que cree en eso, cree en un Dios allá. Sí existe Dios, no son ateos, para ellos sí existe un Dios, pero ese Dios está como allá, como muy lejos, como no tiene nada que ver conmigo. Y realmente los que conocemos a Dios en su palabra, sabemos que Dios tiene que ver con nosotros. Amén. Que Él interviene en nuestras vidas. Todo lo creado necesita de su creador para su subsistencia y su funcionamiento. Es aquí, hermanos, donde Dios interviene. Es aquí donde Dios interviene. A pesar de que Dios es distinto de la creación, Él sí se involucra en medio de su creación, y eso es algo que queremos dejar claro. Participa en todo momento y no la deja a su suerte, como diríamos, ¿verdad? Sino que Él se involucra. Una vez que la formó, Él la sostiene. El término para hablar de esta intervención de Dios con respecto a su creación es la palabra inmanencia. Eso es a lo que podemos hablar o mencionar como la palabra inmanencia. Trascendencia, Dios está sobre toda la creación. Él no está en medio de Él no está dentro de lo creado porque Él nunca fue creado. La inmanencia es que Dios no dejó las cosas ahí botadas, vino, hizo la tierra y se fue. No, sino que Él se involucra con la creación. Eso es a lo que llamamos inmanencia. Dios inmanente opera en cada detalle de su creación, al tiempo que Él la dirige, que Él está inmiscuido en la creación, está cerca de lo creado, de sus criaturas,
y todas las cosas dependen de Él. A eso nos referimos con inmanencia. ¿Por qué necesitamos saber qué es inmanencia o por qué Dios necesitamos saber este atributo de la inmanencia? La cultura moderna se ha encargado, hermanos, de domesticar a Dios. ¿Por qué? Porque ya no son comunes eso que antes se vivía. Yo no sé, ustedes, no sé si tal vez los que tenemos un poquito más de edad, que pasamos los 40, yo no sé si usted se acuerda que los papás cuando uno se portaba mal, ¿qué le decían a uno? A nadie le decían nada, todos se portaban bien. Con respecto a Dios, ¿qué le decían a uno si uno se portaba mal? Dios lo va a castigar, ¿verdad? Y había un temor en esas épocas y se iba a un extremo de que Dios era como un ogro, como allá lejísimos, ¿verdad? Y hay gente, hermanos, que cuando ya usted habla con ellos y su relación con Dios, muchas veces le cuesta tener relación con Dios como un padre, porque cuando estaban pequeños, para ellos Dios no era un ser cercano, sino alguien que estaba allá muy, muy, muy lejos y usted no podía tener relación con ese ser. Pero cuando nosotros venimos al Señor, escudriñamos la palabra, vemos que Dios tiene que ver con nosotros y nosotros tenemos que ver con Dios. Aún hay cristianos en esta época que ven a Dios como un ser lejano. Lo ven como el Salvador, pero no como alguien cercano. Y eso debemos de corregirlo. En épocas pasadas, se enseñaba que el ser humano era un ser muy, muy pequeño, ¿verdad? Y que Dios era un ser trascendente, es decir, muy, 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 muy grande. Pero ahora nos fuimos de un extremo, de un Dios inalcanzable, a un Dios compa. Perdónenme la expresión. Dios es mi amigo, ¿verdad? Y obviamente utilizamos más la segunda persona de la Trinidad, quien es Jesús, ¿verdad? Y vemos a Jesús, hermanos, como Jesús es mi compa, ¿verdad? Humanizamos, Jesús era humano, ¿verdad? ¿Sí o no? 100% humano, 100% Dios, pero caemos en el extremo de que ya no hay ese respeto de quién es la figura de Jesús o de Dios como ese ser trascendente, sino que es demasiado personal para mí, ¿verdad? Ya no le tratamos con temor ni reverencia, ¿verdad? Antes yo no sé, yo quiero que usted por favor se identifique conmigo en esto. ¿Cómo veníamos antes al culto? Por eso le digo, caemos en extremos. Tenemos que irnos a la mitad. ¿Cómo antes veníamos a la iglesia? ¿Ustedes se acuerdan cuando uno venía a la iglesia? ¿Cuál ropa buscaba? ¿Ah? La mejor, la mejor ropa, lo mejor vestido. La gente sabía que usted iba para el culto porque usted iba bien vestido. Ojo, yo quiero hacer la aclaración, no es la forma externa, pero entiéndame lo que yo quiero hablar. Ahora, ¿cómo venimos a la iglesia? ¿Cómo venimos? ¿En chancletas? Voy para el culto. Hermana, ¿de verdad va para el culto? Ahora, hace unos días, estaba yo en una reunión en el colegio al que va a participar mi hija y teníamos de padres y yo veo como un movimiento raro ahí y yo veo que alguien sale, entra y al final salió, ya no entró más. Era una señora. Después me enteré que ella iba con pantalones, lo que llaman rasgados. ¿Ustedes han visto esos pantalones? ¿Verdad? Sí, de los que yo uso, sí, también de esos, yo uso de esos, ¿verdad? Y hermanos, la sacaron de la reunión. La sacaron de la reunión, ¿verdad? Le dijeron, eso no es protocolo para venir a una reunión de padres. Y alguien vino y se molestó y en media reunión dijo, eso a mí no me parece. Eso a mí no me parece. ¿Verdad? ¿Por qué sacaron a la señora de ahí? Entonces, ahí hablaban del protocolo de vestimenta
¿verdad? Usted no va a ir a un hospital, hermanos. Hay gente que va a un hospital y cree que va como para la playa, ¿ah? Con unos chores. Hay protocolos de vestimenta, ¿no? Entonces, nosotros, hermanos, muchas veces hemos tomado a Dios y lo hemos minimizado. Ya no le hablamos a Dios con temor y reverencia, ¿verdad? Ya estamos como el pachuquillo diciéndole colochos, ¿verdad? No, ¿a quién estamos adorando? Ah, es que Jesús es mi amigo y Él es mi compa, ¿verdad? Y oímos aún dentro del léxico de cristianos palabras para referirse a Dios tan coloquiales, tan vulgares en el sentido de que son palabras que se las diríamos a cualquier persona en la calle. Entonces ve cómo pasamos de un extremo peligroso a otro extremo sumamente peligroso. ¿Ah? Estamos en la iglesia, entramos, salimos, hacemos, deshacemos. Hemos perdido completamente el respeto a Dios. Porque tomamos la inmanencia de Dios al estar Él en medio nuestro, nosotros como creación, como algo, ya quedamos por sentado. Donde deberíamos de con temor y reverencia acercarnos a Él. Cuando el escritor de los Hebreos dice, acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Usted sabe, hermanos, que ese término, acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, fue un término escandaloso en esa época. Ahora nosotros lo mencionamos, pastor, y lo decimos ¿verdad? Cuando estamos dirigiendo, hermanos, entremos confiadamente al trono de la gracia. Es confiadamente, no confianzudamente. Entramos como nos da la gana, sucios, manchados por el pecado, por alguna práctica pecaminosa, hermanos. Estamos ignorando que estamos delante del Dios santísimo, el Dios maravilloso, creador de cielo y tierra, al cual yo debería de no tenerle un terror, pero sí un temor reverente. Pero nos hemos vuelto o hemos hecho un Dios sumamente domesticado. El Dios que tiene que hacer las cosas como yo digo. Si Dios no hace lo que yo digo, entonces voy de la iglesia. Si Dios no hace, ¿quién según Génesis creó al hombre sino Dios y no el hombre a Dios? Pero realmente, hermanos, lamentablemente, nosotros estamos creando un Dios en minúscula. Queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos, en el tiempo en que nosotros queremos y como nosotros digamos. Y eso no es así. Hemos hecho a Dios un Dios en minúscula, cercano, de una forma que no es bíblica. Vean, hermanos, tal vez usted, aquí hay mucha gente adulta, de lo que llamamos grande, ¿verdad? Que tal vez no están tan involucrados en las redes sociales y demás. Pero, hermanos, hay un mundo allá afuera, hay gente cristiana que tienen a un Jesús humanizado a tal punto que ese Jesús ama al pecador y no le reprende, sino que es tan buen amigo del pecador que no importa cómo esté, quédese así, porque yo te amo y soy tu amigo. Ese es un Jesús que a mí la palabra no me enseña. ¿Jesús tenía amigos pecadores? ¿Ah? Sí, claro que sí, pero les reprendía y les hacía ver su pecado. Ahora nosotros, hermanos, somos así. Tenemos ese Jesús tan humanizado, ese Jesús que no importa. Yo tengo un amigo con una desviación sexual, pero no importa, yo lo amo, porque ¿quién soy yo para juzgar? ¿Sabe que si esa persona muere va al infierno, hermano?
y que usted tenía la mayor responsabilidad de hablarle con amor, con sabiduría del Señor y decirle, tú estás en pecado. ¿O acaso Jesús no vino y le dijo a la mujer adúltera, vete? Yo no te condeno, le dijo Jesús. ¿Dónde están los que te condenan? Vete. Pero le recalcó su conducta pecaminosa. Vete y no peques más. Ve cómo tenemos nosotros muchas veces un Jesús tan humanizado, tenemos tan claramente visual la inmanencia de Dios, el cual se involucra con la naturaleza a tal punto que lo hacemos al nivel de nosotros. Sabe que nosotros como seres humanos somos mutables, es decir, cambiamos, ¿sí o no? Yo no soy lo que era hace 3 años, ¿sí o no? Ni físicamente, ni emocionalmente, ni psicológicamente. Pero Dios no cambia. Yo puedo tener amor ahorita. Yo puedo demostrarle amor a ustedes. O puedo estar enojada ahorita y decirles y pegarles una regañada, que más tarde yo puedo agarrarlos y los puedo abrazar. Porque yo como ser humano cambio. Yo tengo amor a veces tengo ira, a veces tengo compasión, a veces tengo misericordia. Pero Dios, quien no cambia, hermanos, Él no tiene amor. ¿Usted sabe que Dios no tiene amor? Dios es amor. El amor es esencia de Dios. Dios no tiene justicia. Dios es justo. Dios no tiene misericordia. Dios es misericordioso. Y como Dios es misericordioso, como Dios es justo, Él tiene que actuar en misericordia, pero también en justicia. Y Él tiene que juzgar al pecador. Hay iglesias evangélicas que se han abierto y han recibido a personas con conductas pecaminosas y les dicen tranquilos, no se preocupe, Dios le ama. Sí, Dios le ama. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo. Pero dejan el versículo ahí. Léase todo el capítulo 3 de Juan. Y de cómo Jesús habla del amor incondicional del Padre hacia el hombre. Pero también dice, yo no he venido a condenar al mundo, pero el que no me acepta a mí, ya se condenó. Porque no sabemos Juan 3:16 al dedillo. Y sí, Dios nos ama, Dios me ama, Dios me ama. Pero tanto me amó Él, hermanos, que no quería verme apartado de Él. Entrega a su Hijo, porque yo era un ser, hermanos, destinado a la muerte eterna, separado de un Dios de gracia. Pero dice la palabra que Él me amó. Y Él dice, prefiero entregar al justo por los injustos para que ellos vivan conmigo la eternidad. Ese es el Dios inmutable, ese es el Dios inmanente. Y me voy a adelantar. Ahora que celebramos la Navidad, ayer teníamos la reunión de mujeres y hablábamos acerca de cómo Jesús se dio. Él tenía, él se daba a sus amigos, Él se daba a los demás. Él dio tiempo para enseñar. Él se dio. Pero hay un nombre, y qué lindo cuando estudiamos la palabra, dice la palabra que el nombre de Jesús es Emmanuel. ¿Qué significa? Si usted lo sabe, dígalo fuerte. Dios con nosotros. No estamos hablando de un Dios solamente trascendente que está allá lejos de nosotros, sino que tenemos al Verbo encarnado. Dios con nosotros. Yo sé que ustedes tal vez no han estudiado o no conocen ciertas religiones del mundo, pero escuchando un poco acerca del islamismo, ¿quién es el Dios del Islam? ¿Alguien sabe quién es? Alá, ¿verdad? Para este grupo de personas, Dios es, Alá, perdón, es un Dios en minúscula trascendente. Él está tan allá, tan inalcanzable,
que entonces ellos viven vidas tan vacías, le adoran, hacen muchos actos para Él, pero pareciera que Él no tiene nada que ver con ellos, porque ellos saben que es un Dios trascendente. Por eso la necesidad de hablar de la inmanencia de Dios, es decir, Dios con nosotros, pero también de la trascendencia de Dios, porque ahí formamos el equilibrio. ¿Sí? Dios es un Dios, es el único Dios que está sobre todo, pero se encarnó en Jesús, ¿verdad? Se encarnó en un hombre llamado Jesús, y dice la palabra que es Dios con nosotros, el cual dice la palabra, y lo vemos en Isaías, el siervo sufriente, ¿verdad? Todo lo que él padeció, para que no fuera un Dios tan trascendente que nosotros no pudiera entender nuestra necesidad. Dice la palabra que Jesús fue tentado en todo. Y si dice que en todo, ¿en qué es todo? Todo. Pero no pecó. Ve como muchas veces nosotros, hermanos, si realmente no conocemos la palabra, podemos caer en prácticas que no son agradables a Dios. Pero qué bueno que tenemos un Dios de misericordia y de gracia, que reconociendo nuestro pecado, dice la palabra, podemos arrepentirnos y apartarnos de él. Yo lo mencionaba ayer en la reunión, hablaba el viernes con una persona, yo desconozco si tiene conocimiento del Señor, yo no desconozco si ha aceptado a Cristo, lo desconozco, pero esta persona me mencionaba ciertas situaciones y ella me decía, es que yo tengo el Salmo 91 abierto. Y sabe qué, hermanos, a veces uno, ¿verdad? Pensaría, ¿cómo? O sea, ¿cómo que hay gente todavía que cree en esas cosas? Sí, hermanos, y hasta cristianos. Y necesito que el pastor venga y ore como si el pastor fuera un iluminado, ¿verdad? Como si el pastor fuera un iluminado. Hermanos, dice la palabra que Dios nos ha dado poder, ¿sí o no? Autoridad. Yo le decía a esta persona, vea, usted lo que necesita está bien, el pastor puede ir a orar, ¿sí o no? De hecho, la palabra nos llama a orar los unos por los otros y tenemos un líder espiritual, ¿verdad? O un pastor, podemos llamarlo, no hay ningún problema, no. Ahora no es que no llamen al pastor, ¿verdad? Porque la hermana dijo que no lo llamaran. No. Pero hermanos, a veces creemos que el pastor o el líder es como alguien iluminado. No. Somos como Elías, hombres sujetos a pasiones. También tenemos nuestras luchas. También tenemos, hermanos, que muchas veces negarnos a nosotros. También hay tentaciones. Pero ¿cómo, hermanos? Si usted le sirve al Señor, yo no soy diferente, hermanos. A mí me cortan o al pastor le cortan un dedo y sangra. Tipo A positivo, A positivo, ¿verdad? ¿Ah? Yo le decía a esta persona, dice la palabra, sujetados pues a Dios. ¿Qué es sujetarse a Dios? Escudriñar su palabra, obedecer su palabra. ¿Qué dice después de ahí? Sujetados pues a Dios. ¿Qué más? Resistid al diablo. ¿O no Jesús dijo que cosas mayores haríamos que Él? ¿A quién se lo está diciendo? ¿A los apóstoles, a los pastores, a los maestros, a los líderes? ¿A quién se lo estaba diciendo? A sus seguidores, al pueblo. Pareciera como que el pastor es un ser así como superpoderoso, no sé, un héroe, no sé, tenemos tan en el inconsciente colectivo como que son personas así como de que caminan, como no caminan en el piso, ¿verdad? No, son seres humanos que se equivocan. Yo no sé, en los años 80 y 90, no sé si ahora pasará así, no lo desconozco, me imagino que también. No sé si alguno pasó por alguna circunstancia así, pero tal vez el pastor caía en algún pecado y ¿qué pasaba con la iglesia? ¿Ah? ¿Dónde estaba el fundamento? ¿Quién es nuestro fundamento? Si Cristo es nuestro fundamento, hermanos, yo no voy a tener la fe puesta en un hombre. Yo tengo que entender que ese hombre necesita la gracia y la misericordia de Dios y mis oraciones para que se restaure.
Necesitamos entender ambos conceptos, tanto la trascendencia como la inmanencia de Dios, y aprender a diferenciarlos si es que deseamos realmente conocer a Dios y deseamos adorarle correctamente. Porque hasta eso, hermano. ¿Cómo le adoramos a Él? Bueno, hermana, hoy vengo cansada. Hoy, pues, ¿sabe, hermanos? En el tiempo, en el Antiguo Testamento, no era cualquiera el que podía entrar al templo y menos al lugar santísimo. Ahora usted y yo tenemos la bendición, dice la palabra, que el velo está roto por la sangre, por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y usted y yo tenemos acceso todos los días en el momento en que nosotros querramos. No por nuestra justicia o no por nuestra santidad, porque nosotros no, hermanos, no somos santos por nuestros propios méritos. Somos santos por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Somos justificados, no somos justos. Usted y yo en esencia no somos justos. Somos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, quiero hablar un poquitito sobre la inmanencia y la trascendencia en un caso puntual, el cual es David y Salomón, que leía mi hermana Patricia. Por eso yo le invito a que usted vaya a su casa, busque 2 de Samuel, capítulo 7 y léalo todo. Pero le voy a contar qué fue lo que pasó en ese momento. Dice la palabra que, bueno, Dios había traído paz al reino de David, ¿verdad? Pues David estaba peleado con Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? Tenía pleitos con todo el mundo, con los filisteos, con un pueblo de Israel y demás. Pero dice la palabra que entró en un tiempo de paz. Y David vivía en una casa, ¿verdad? En la casa, en el palacio del rey, algo muy, muy, muy ostentoso, ¿verdad? Muy, muy caro, muy fino, muy de todo. Y un día David, pensando en su corazón, porque David era un hombre que trataba de agradar a Dios y él lo buscaba hacer. Dice la palabra que un día David llega y tiene en su corazón un pensamiento que se lo comparte a Natán y él dice, es que ¿cómo puede ser posible que siendo yo el rey, simplemente un rey, tenga esta casa tan grande, este palacio tan ostentoso y que Dios, siendo Dios trascendente, ¿verdad? Vive en una tienda, ¿verdad? Si nos vamos a la época de Éxodo y de Deuteronomio, vemos cómo Dios instituye que se le realice a él el tabernáculo, que era una tienda, ¿verdad? Con ciertas especificaciones que eran muy puntuales de parte de Dios, ¿verdad? Dios es muy delicado, ¿verdad? En cuanto a la forma donde él quiere habitar, ¿verdad? Y entonces dice David, no puede ser, yo necesito hacerle a Dios algo más majestuoso de lo que yo vivo, en lo que yo vivo. Si usted oye ese pensamiento, ¿usted qué diría de David? ¿Ah? ¿Está mal ese pensamiento? Honestamente, dígalo con alegría, decía el locutor. ¿Ah? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Ustedes creen que es correcto que Dios tenga una casa o que habite en un lugar bastante, ¿verdad? Ostentoso, ¿verdad? ¿No? Hay gente que me dice que no, hay gente que me dice que sí. No, yo creo como David, hermanos. Claro que sí, ¿por qué no? Porque si usted vive en una casa tan bonita, porque vamos a dejar el templo abandonado, ¿no? Si es aquí donde, digámosle, para tenerlo en términos humanos que podamos entender, Dios habita. Sabemos que Dios no habita en un lugar. Dios está en todo lugar, pero para que lo podamos entender. El pensamiento de David fue un pensamiento, hermanos, podríamos decirlo hasta cierto punto muy inocente, y era tanto el amor que le tenía David a Dios y el temor y la reverencia que él dijo, no puede ser, no puede ser. Entonces David habla con Natán y Natán le dice, haga usted según el rey, usted le parezca, porque está bien. Mira, hasta el mismo profeta se fue en todas, ¿verdad? Pero Dios le habla a David ahí mismo. Vámonos al verso 2 y 3, por favor. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, que lo leyó mi hermana Patricia, leyó todo el capítulo. Ahí vamos a ver todo el contexto de la situación.
versos 2 y 3. Y dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Hasta ahí digámosle que todo estaba bien. La intención de David estaba bien, ¿verdad? Estaba bien. Pero verso 4, 5 y 6, ¿lo tenemos? ¿Me dicen amén? Dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Cuando Jehová dice, cuando Jehová dice, hermanos, por ahí dicen, póngale la firma. Y dice Jehová, dígale a David, así ha dicho Jehová. Pregunta, es una pregunta. ¿Tú me vas a edificar casa en que yo more? ¿Ah? David, sí, tus intenciones son muy buenas, pero ¿tú crees que tú puedes crearme una casa en la que yo habite? Ciertamente yo he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios a David? ¿Ah? En una palabra. Bueno, como en tres. Gracias, pero no gracias. Porque la intención de David era muy buena. Pero David quería crearle o hacerle a Dios algo desde su corazón, donde Dios dice que habitó en tiendas porque Él quiso. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? ¿Puede usted mandar a Dios? ¿Ah? Dios habitó en tiendas porque a Él así lo quiso. Y no era cualquier tienda la del tabernáculo, eran con sus especificaciones. ¿Puede usted decirle a Dios qué hacer o no hacer? Pero lo hacemos. Si no es en este tiempo, Señor, a veces le ponemos hasta tiempo, fecha. De aquí al lunes el Señor me tiene que contestar. ¿A usted le ha pasado? ¿Alguno lo ha hecho? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para darle órdenes a un Dios trascendente que está sobre usted? Ve como si no conocemos quién es Dios, podemos hacer cualquier tontera, perdóneme el término. La respuesta de Dios a David fue un rotundo gracias, pero no gracias. ¿Y cuál es el mensaje que Dios quiere darle a David? El mensaje era el siguiente: que solo Dios tiene autoridad de tomar iniciativas redentoras. Porque si nosotros estudiamos todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, ¿a dónde apunta? Si usted ha estudiado todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, pastor, ¿a dónde apunta? A Cristo. A Cristo. Ve como nosotros ignoramos quién es Dios, hacemos cualquier cosa para que Él habite, hermanos. Y podamos hacerle algo para que Dios habite. Él habitó en tiendas porque esa fue la iniciativa de Dios y Él quiso ser, ojo hermanos, Dios quiso ser condescendiente con su pueblo. Eso fue lo que pasó. Él habita con el que Él redime. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar, el tabernáculo podía contener la gloria de Dios. ¿Ah? El tabernáculo podía contener la presencia, la gloria de Dios. ¿Ah? ¿Usted cree que usted puede encerrar a Dios en el tabernáculo? No.
No, pero Dios, hermanos, de esa manera le demostró al pueblo su cercanía con ellos. Nosotros decimos que tenemos a Dios aquí. ¿Usted cree que este ser, esta persona, puede contener a Dios aquí? Sí, no. No me pregunte cómo, hermanos. Hay misterios de Dios que yo no los puedo entender. Pero Dios está, hermanos. Y Keila me decía, mami, ¿cómo ilustro esto cómo ilustro este tema? Porque ella siempre, si alguno lo ve en el Facebook, ella pone una imagen para ilustrar el tema. Me decía, ¿cómo hablo, cómo ilustro acerca de la inmanencia de Dios? Yo le decía, no hay forma. Pero vimos una imagen y me pareció muy, muy bonita, y es unas manos sosteniendo al mundo. Y aún así esa imagen se queda corta. Hablábamos de la infinitud de Dios, ¿verdad que sí? Dios trasciende el universo. Y el universo tiene millones de 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 no sé qué números de expansión, y aún así eso no puede contener a Dios. No me pregunten cómo, hermano. Nada más pida al Señor que nos abra el entendimiento. Él habita con los que Él redime. Quería mostrarse a sí mismo como un Dios inmanente, un Dios cercano. Dios con nosotros. En los versos después vamos a ver cómo Salomón, ¿verdad? En Primera de Reyes capítulo 8, cómo Salomón, hijo de David, a él sí le fue permitido edificar una casa para Dios. Pero ¿quién se lo permitió? Dios. Y aún así, cuando Salomón edifica el templo, ¿verdad? Era un lugar donde la presencia de Dios habitaría en medio del pueblo de Dios. Aún así, en Primera de Reyes capítulo 8, verso 23 y 27, Salomón entiende que ni siquiera aún ese palacio podía contener a Dios. Y dice, y dijo Salomón, oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Decía Salomón. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Por eso le digo, hermanos, es un misterio. El Señor está aquí, ¿no? Su Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí o no? Pero no se puede contener la gloria y la presencia de Dios. No hay Dios como Dios en ninguna parte de la creación, ni arriba, ni abajo, en ningún lugar. ¿Podría la casa de Salomón, hermanos, contener su gloria? En verdad, la presencia infinita, eterna, omnipresente de Dios habitaría en un templo. Vea que ni toda la creación conjunta, ni cielos ni tierra, hermanos, puede contener la presencia de Dios. Y nosotros a veces, y no quiero meter mucho en eso, pero mi hija un día me hacía una pregunta. Ma, ¿cómo hago yo para sentir la presencia de Dios? Porque nosotros, hermanos, nos vamos los seres humanos por sentires. Y creemos, hermano, que como que hay que pasar por experiencias perdóneme la expresión, místicas. ¿Ah? Y usamos la palabra, yo siento la presencia de Dios. Yo entiendo que hay gente que lo dice en una forma como para que entendamos, ¿verdad? Pero me decía ella, mamá, es que yo a veces veo a la gente llorar. Vean, hermanos, y quiero ser puntual con esto.
El problema muchas veces es que cuando no estudiamos la palabra, cuando no escudriñamos la palabra, hacemos doctrina de cosas que no son doctrina. Entonces, si vemos a alguien llorar, creemos que eso es sentir la presencia de Dios y lo tomamos como doctrina. Y si hay un grupo de gente y están llorando y alguien no llora, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿O a nadie le ha pasado eso? Hermana Grace, que se ríe, ¿qué piensa usted? ¿Está mal? ¿No siente la presencia de Dios? Porque, hermanos, hacemos doctrinas de cosas que no son doctrinas. Ah, no, es que a mí me gusta ir a la iglesia si hay grupo de danza, porque ahí sí se mueve el poder. Qué ignorantes que somos, hermanos. Perdónenme. ¿O no acaso dice la palabra que cuando Elías se metió en la cueva, dice que vino un qué? Un terremoto. ¿Pero qué? Ay, no estaba Dios. ¿Y luego qué vino? Un viento recio. ¿Y qué? Ahí no estaba Dios. Pero dice la palabra que vino un silbo apacible. Hermanos, y ahí estaba Dios. A veces creemos que en la gritería y en el escándalo está Dios. Dios está y se manifiesta en el silencio de alguien humillado, reconociendo que no somos nada, que no merecemos nada. Ahí es donde está Dios. Si usted lloró, gloria a Dios, hermanos. Qué bueno, qué lindo llorar delante de la presencia del Señor, ¿o no? Rico llorar delante de la presencia del Señor. Pero porque de verdad estamos, hermanos, extasiados de su gloria y de su presencia y vivimos para Él. Ay, la hermana se cayó, ¿verdad? Antes cuando pasaba eso, yo no sé, los que tenemos cierta cantidad. Y si alguien no caía, ¿qué pasaba? Vea lo que le está diciendo, ¿cierto o no? Hermanos, ¿dónde dice eso en la Biblia? Yo no estoy diciendo nada nuevo, hermano. Y vaya, escudriñan a la palabra, y si me equivoco, perdóneme. Pero hacemos doctrina de algo que no es doctrina. Y de lo que deberíamos de hacer doctrina, no lo estamos haciendo, porque somos perezosos para escudriñar la palabra. La imposición de manos es bíblica, pastor. Sí, es bíblica. Pero ahí no me dice que el que cae o no cae está bien o está mal. Ah, pero está mal. O en el tiempo, ¿verdad? Allá es que ve cómo pasamos de extremo a extremo, hermanos, y la iglesia está peligrosamente llegando a un extremo, muy, muy peligroso. Así como llegó a los 80. Y aún ahora la gente tiene un concepto, hay grupos, hay ciertos grupos, de que el que no habla en lenguas, ¿qué pasa? No está lleno del Espíritu Santo. ¿Dice eso la palabra? ¿Ah? Y entonces teníamos que repetir como loras, hermanos. Estoy diciendo cosas fuertes, pastor. Yo no sé si me van a invitar para la próxima. Si no repetíamos, aunque no fuera un fluir del Espíritu Santo, una manifestación del Espíritu Santo, lo hacíamos. Porque yo libre, los hermanos no pueden creer que yo estoy mal y yo voy a repetir. No. Que eso es otra enseñanza poderosísima, pastor. Esas sí son enseñanzas poderosísimas. Hablar de la manifestación de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que nosotros hacemos al Espíritu Santo como nos da la gana. No, dice la palabra que Él nos da dones como Él quiere, cuando Él quiere, y los va a manifestar según la necesidad de la iglesia, no según lo que nosotros querramos. Ay, qué raro, pero yo oré por aquel y a mí el Señor me dio el don de sanidad y yo oré por aquel y no se sanó.
Discuta con el Dios soberano a ver cómo le va. Váyase, haga la misma gracia que hizo Job. Haga la gracia que hizo Job. Y cuénteme cómo le va a ir. Si no, Dios lo sienta a usted y le dice, ok, enséñeme, ¿dónde estaba usted cuando yo hice todo esto? Dígame, ciñase, hábleme. Así como usted tiene cara para decirme qué tengo que hacer, yo le voy a hacer unas par de preguntitas a ver cómo queda. En otros capítulos que también podemos ver la inmanencia y la trascendencia de Dios es en Isaías, pero necesito adelantarme. ¿Qué tiene que ver la inmanencia y la trascendencia de Dios con la iglesia? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con nosotros. La iglesia, hermanos, y la iglesia, vuelve a ver el que está a su lado. ¿Ah? El que está atrás. ¿Ah? ¿Usted sabe que esa persona es la iglesia? ¿Sí o no? Sí, es la iglesia. Sí, hermana, ¿verdad? Somos la iglesia. Ok. ¿Verdad? Porque a veces hablamos de la iglesia como que aquellos que están allá, esos pecadores, ¿verdad? No, no, yo soy la iglesia. Yo les contaba ayer a los hermanos, alguien que vino y dijo, se levantó y íbamos en un bus, ¿verdad? Íbamos cristianos ahí y se levanta y dice, ¿quién vive? Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada, no sé por qué, sino porque no lo oyeron o porque no sé, pero nadie dijo nada. Y esta persona se enojó y dice, la iglesia está muerta, dice. Yo soy la iglesia, hermano. Y porque yo grite, Cristo vive y gloria a Dios y aleluya. ¿No? Ve cómo hacemos doctrinas de cosas, hermanos. Cuando la iglesia en ocasiones olvida alguno de estos dos atributos, por eso no solo quise hablar de la inmanencia, sino también de la trascendencia de Dios. Si hacemos solamente énfasis en uno solo, si solo hablamos de ese Dios trascendente, tan encima de nosotros, tan inalcanzable, ¿verdad? Nos va a pasar, hermanos, como en la época medieval. En la época medieval pasó algo. Si usted estudia un poquito de la historia de la iglesia cristiana en esa época, que es lo que llamamos la iglesia católica, ¿verdad? ¿Cómo eran los templos? ¿Ah? ¿Cómo eran los templos católicos en esa época, en la época medieval, antes de la Reforma, 1500, 1400, 1300? ¿Cómo eran esos templos? Bueno, eso lo vamos a ver más que todo en Europa, pero son unas edificaciones, voy a usar un término, un adjetivo, majestuosas. Unos templos con una acústica, hermano. Usted sabe que hermana Grace pegarse un coro ahí. Mi corazón. Vea, hermano, llora uno, pero es por cómo es la acústica. Yo digo que uno se siente casi como que llegando al cielo. Porque en esa época se creía o se hablaba solamente o se le daba énfasis a un Dios trascendente. ¿Qué pasa? Vea qué pasa. Vea cuando no usamos bien las cosas. Entonces la gente empezó a entender que ellos no eran tan insignificantes que no podían llegar a Dios. Eso en parte es cierto, pero se nos olvida lo que hizo Cristo, ¿no? Hay un canto que a mí me gusta mucho que dice, tú abriste el camino que lleva hacia el Padre. Yo por mí misma no puedo llegar al Padre. No puedo hacer nada, 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 ni por más diezmos, ni más ofrendas, ni más oraciones, ni más ayunos. Yo por mí misma no puedo. Pero ¿qué pasó en esa época, hermanos? Fue cuando la gente dijo, no, no hay forma de llegar a este Dios tan alto, tan trascendente, tan majestuoso, y entonces vamos a hacer algo. Vamos a usar un ser humano que nos sirva como intercesora. Porque no podemos. Y ahí se empezó lo que es la adoración a María. ¿Ves? Ahí ese es el origen. Entonces, de ahí, ¿qué dice un fiel rezo que se dice en la iglesia tradicional? María, Madre de Dios, ¿qué dice? Ah, hermanos, arrepiéntase. ¿Puede un ser humano rogar por nosotros? Algo que decía el pastor, que mi hija quedó como loca.
la oración a los santos. El pastor lo dijo en una palabra, hermanos, que a veces a nosotros como que, dice, el pastor lo decía, eso es abominación a Dios. Usted no le puede orar a un ser humano falible como usted por perdón de pecados. Eso es abominación a Dios. Hay gente que cuando alguien muera, ay, me está cuidando desde el cielo, hermanos cristianos. ¿Puede un muerto cuidarme? Qué miedo, hermano. Qué miedo. Estamos como en la película, chiquito que veía muertos. Está destinado para el hombre y después va a cuidar a los nietos, a los bisnietos. Ay, la abuelita que murió, ay, nos está cuidando. Pobre señora, ni descansar en paz la dejan. Siga cuidando nietos, siga cuidando hijos. No, déjenla. Es abominación, hermano. Medite en su corazón cuando hablamos. ¿Qué decimos, hermano? A veces parecemos lores repitiendo lo que la gente dice. Un angelito más en el cielo. ¿Quién dice que usted se muere y se hace ángel? Pero hermanos, por favor, dígame en la escritura. Es que vamos a ser bíblicos, ¿no? Dígame en la Biblia donde dice que usted se muere y va a ser ángel. Yo sé que lo que estoy diciendo choca en el sentimiento de la gente, pero yo hermano no tengo problema con el sentimiento de la gente. No porque yo un día voy a estar delante de la presencia del Señor y me va a decir, ¿usted qué le pasa? ¿Que había comido ese día para decirle a la gente que que se van a hacer ángeles? O sea, los ángeles Él los creó y hay una distinción entre humano y ángel. Y los ángeles tienen más que perder, pastor, porque los ángeles no reciben misericordia. Cuando allá se hizo aquel burumbum, ¿qué hizo el Señor? Los arrojó. Mientras que el hombre peca y Él le tiene misericordia. Y no me diga por qué. Y no cuestione a Dios. Yo nada más le doy la gloria y la honra a Él, hermano. Dele el aplauso al Señor. Como iglesia, hermanos, debemos evitar cualquier desacierto con respecto al uso de la trascendencia y la inmanencia de Dios. Vaya a Éxodo 32, ¿qué pasó? ¿Qué quería el pueblo? Un becerro. Entonces, el problema es que si no tenemos claramente la trascendencia y la inmanencia de Dios en nuestras vidas, cualquier cosa la podemos hacer un Dios. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Cuando olvidamos que solo el Dios trascendente e inmanente salva, nos convertimos en idólatras. Eso que estamos hablando, hermanos, a la adoración a los santos. Ay, voy a comprar la estampita de tal cosa. Vamos a orarle. El Señor ya está más muerto y ya Dios sabrá dónde lo tiene. Cuando esto sucede, creamos iglesias que tratan de mostrar un Dios tan cercano, tan amigable, que acepta a todos y les permite permanecer tal cual siempre han sido. Hay gente que, vea hermanos, vea lo que es usar mal la Biblia. Hay gente que viene y dice, bueno, dice Pablo que el que llega al Señor, que se quede como está. Entonces yo estoy viviendo en fornicación, así me quedo, no hay problema. O yo era un borracho y así me quedo, porque Dios me ama. O soy un idólatra, o soy un mentiroso, o soy un envidioso, o soy un orgulloso. ¿No sería eso contrario a la naturaleza santa de Dios? ¿Podemos irnos a ese extremo? Yo le decía a la pastora un día esto, yo no sé, es que a veces las comparaciones son odiosas, dicen por ahí, pero yo crecí en una iglesia en los 80s, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando, yo no sé, ¿cuántos se criaron en las iglesias de los 80? Levánteme la mano. Ok. Bueno, vale que estamos varios contemporáneos, no somos viejos, es que hemos recorrido camino en el Señor.
Amén. Pero yo me acuerdo que a nosotros nos llevaban de paseo y cómo iba uno en el bus. ¿Ah? Aleluya, aleluya. Y el Señor, todo el mundo iba en un puro holgorio, ¿sí o no? Ahí sabían que iban cristianos. Y yo me acuerdo que chiquitilla, pues papi era líder de jóvenes, nos llevaba a las actividades de los jóvenes. Ay, Dios mío, y solo cantaba una bendita canción que ya se me olvidó, pero decía, andando en los caminos de Jehová. Eso es lo único que me acuerdo. Y solo eso cantábamos, ¿verdad? Solo eso. Ahora hagamos un paseo cristiano a ver cómo nos va. Ay, vio, ganó la liga, ganó Heredia, ganó aquí. Sí, qué bueno. Vio el Festival de la Luz, qué bueno. Vio la carroza que ganó. A mí no me pareció. Hermanos, iba a decir una palabra, pero no, después no me invitan. Sí, nos desenfocamos. Gracias, pastora, esa suena más bonita que la que iba a decir. Y nos fuimos de un extremo y no estaba mal cantarle al Señor. ¿Por qué no lo vamos a cantar ahí? Vamos reunidos glorificando al Señor, ¿no? Y en ese tiempo la gente como que tenía más apertura a recibir las cosas del Señor. Ahora somos más, déjeme a ver, tal vez sí me parece, no me parece. Entonces no recibimos nada. Ve como el problema de conocer o desconocer cosas de Dios, hermanos, nos lleva a extremos muy, muy peligrosos. O creamos iglesias que olvidan que Cristo ha roto el velo y nos llenamos de restricciones y normas. No coman, no beban, no hagan esto, no hagan lo otro. Lo presentamos tan alejado e inalcanzable, santo y separado para siempre de las hordas pecadoras, que hermanos, hay mucha gente, y eso era lo que pasaba en tiempos antiguos, la gente cometía un pecado, le era más fácil, porque lo veían más fácil, irse al mundo que arrepentirse y apartarse del pecado, porque creían como que Dios ya les había pegado una patada y lárguense de aquí. No, hermanos, dice la palabra que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Para perdonarnos. Conclusión. El evangelio del Dios trascendente e inmanente. Por esta razón, hermanos, por lo que hemos mencionado anteriormente, necesitamos el evangelio. El evangelio, dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es. ¿Y de qué se trata el evangelio? A ver, porque recitamos ese versículo, pero ¿qué es el evangelio? Cuénteme, ¿alguien me puede decir qué es el evangelio? Es poder de Dios, pero ¿qué es el evangelio? En esencia, ¿qué es el evangelio? Cuando yo digo voy a predicar el evangelio, ¿qué es lo que yo voy a predicar? ¿De mi testimonio? De la vida de Jesucristo. Ese es el evangelio, hermanos. ¿Qué dice Pablo? Yo no predico nada más que a quién. Y a Él crucificado. Pero hay gente que se para y mire, hermanos, vieras que yo hice aquí, yo hice allá, yo hice esto malo, yo hice esto aquí y ahora hago esto. Y Cristo, cuando predicamos el evangelio, hermanos, está bien, cuente de vez en cuando lo que Dios ha hecho, no está mal, pero que su centro sea Cristo. Que nuestro centro sea Cristo, porque a quien le estamos dando gloria es a nosotros, no a nosotros no sea dada la gloria, sino la gloria a quien la merece. El evangelio, es decir, la vida de Cristo, nos protege, de olvidar algo tanto, de olvidar tanto la trascendencia, es decir, ese Dios que está sobre la creación, como la inmanencia de Dios, Dios con nosotros. El evangelio es ese equilibrio que necesitamos. Ese Dios trascendente, que se hizo inmanente o representa su inmanencia en Jesucristo, quien estuvo en medio nuestro. Hay un canto que, bueno, yo digo que hay gente que verdad que el Señor le inspira, ¿verdad? Hay un canto que cantamos nosotros de mi hermano Minor Ceciliano. Yo no sé si él lo compuso o no, pero dice,
¿cuál de todos los dioses se compara a su nombre? A mí me gusta cantar ese canto, casi no lo canto aquí, o casi no lo cantamos aquí, pero sí se acuerdan cuál es, ¿verdad? ¿Cuál de todos los dioses se compara a su nombre? ¿Cómo dice? Imponente es su nombre, cielo y tierra se postrarán. Y ese cántico, ese coro, soberano, eterno, ese es el Dios al que yo le sirvo, hermanos. Pero que se encarnó, el verbo encarnado, amén. No hay ningún lugar donde se vea más claramente la inmanencia de Dios cuando Cristo se hizo hombre, fue tentado como nosotros, padeció como nosotros y se relacionó con la condición humana. Cristo tuvo hambre, Cristo se cansó, Cristo tuvo sueño, ¿ah? Se enojó, lloró. Sí, sí, hermanos. Dios entre nosotros, dentro de su creación, cerca de nosotros. Dios es el Dios compasivo que conoce la agonía de su pueblo. No es un Dios lejano que no le importa qué pasemos. No, es un Dios cercano, pero también es un Dios poderoso, temible en majestad. Es un autor, no solo es el autor trascendente de la historia, sino el ser inmanente que está en nosotros, con nosotros, aquí y ahora. En Cristo, hermanos, vemos cómo Él llega a nosotros aún más cerca, al ser hecho semejante a sus hermanos en todo, como dice Hebreos 2:17, a fin de que llegara a ser un ser misericordioso y un fiel sumo sacerdote. Dios de la Biblia es a la vez inmanente y trascendente. Damos gloria a Él porque Él está con nosotros, pero también está encima de nosotros, nos entiende y a la vez nos salva, se compadece y a la vez es capaz de mostrar misericordia, gracia salvadora. Damos gloria a Dios por Él. Amén. Damos gloria a Dios por ese Dios trascendente e inmanente. Espero, hermanos, que esta enseñanza le haya servido, podamos comprender un poco más de la naturaleza de quién es Dios y por qué le adoramos. Pastor Carlos Pérez.